Hoy vamos a tejer el cuello malú a 2 agujas y este cuello tiene muchos usos. Lo podemos utilizar como cuello, también como un cubrehombros. Y en días muy fríos también nos podemos cubrir la cabeza al mismo tiempo que nos tapamos el cuello. Se ha tejido en una sola pieza con el punto bumba y podemos dejar como derecho cualquiera de sus lados. Este es el lado donde hemos tejido las vueltas impares. Y este, el lado donde hemos tejido las vueltas pares. Aunque este punto se completa en 20 vueltas, solo tejeremos 4 vueltas distintas y utilizaremos el punto de derecho y el punto de revés para tejerlo. Si quieres ver el paso a paso, quédate. Soy Susi y estás en Labores y Punto. ¡Empezamos! Para tejer el cuello malú, tejeremos un rectángulo que mida 74 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto aproximadamente, ya que de alto nos interesa empezar el cuello de una forma y terminarlo de la misma forma. Si tejes con lana y agujas de distinto grosor al que yo utilizo, o la tensión que aplicas al tejer la lana es distinta a la mía, solo tienes que completar estas medidas que te estoy dando. Para tejer el cuello voy a utilizar 400 gramos de lana de merino molón 35 de Rosas Craft, 200 gramos de un color más claro y 200 gramos de un color un poquito más oscuro. Esta lana va en ovillos de 100 gramos y en los 100 gramos entran aproximadamente 240 metros. Y la composición que tiene es 55% lana y 45% acrílico. Y algo muy interesante es que es lavable en lavadora y tiene muy buena lavada. El fabricante recomienda tejer estas lanas con las agujas de 3,5 o 4 milímetros. Y yo voy a utilizar las agujas de 7 milímetros porque voy a tejer con 2 hebras juntas. Cuando tejamos con el color oscuro tejeremos con 2 hebras juntas y cuando vayamos a tejer con el color claro también tejeremos con 2 hebras juntas. Y os aconsejo que antes de empezar a tejer os preparéis los ovillos con las 2 hebras. También necesitaremos un metro, una aguja lanera y unas tijeras. Vamos a empezar con el paso a paso. En la aguja vamos a poner un total de 108 puntos. Yo voy a utilizar esta técnica para poner los puntos, pero tú puedes utilizar la técnica que más te guste. Tenemos que poner un total de puntos que sea múltiplo de 8 más 2 puntos de borde. Y en total vamos a tejer 13 dibujos completos. En la aguja ya he puesto los 108 puntos y los he puesto con la lana de color claro. Este dibujo se completa cada 20 vueltas y el cambio de color de lana lo vamos a hacer en la vuelta 1 y en la vuelta 11. De esta forma nos quedará medio dibujo de un color y medio del otro. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 1. El punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Empezamos tejiendo 6 puntos de derecho. Y ahora tejemos 2 puntos de revés. Y 6 puntos de derecho y 2 puntos de revés es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Empezamos el siguiente dibujo y tejemos 6 puntos de derecho. Y luego 2 puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Una vez tejida la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja. Tejemos 2 puntos el derecho. Y el punto de borde que también lo tejemos el derecho. Si después de tejer la primera vuelta el primer punto que hemos tejido queda suelto, solo tienes que estirar de la hebra de lana y ajustar. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. El punto de borde lo pasamos sin tejer y ahora vamos a tejer 2 puntos de revés.
Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Y tejemos 2 puntos de derecho y luego 6 puntos de revés. Y 2 puntos de derecho y 6 puntos de revés es el trozo que tenemos que repetir hasta que lleguemos al punto de borde del final. Voy a repetirlo otra vez. Empezamos el siguiente dibujo y tejemos 2 puntos de derecho y luego 6 puntos de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. En esta segunda vuelta lo que estamos haciendo es tejer los puntos como se presentan. Esto significa que cuando nos encontremos un punto como este que tenga un puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del revés. Y cuando nos encontremos un punto como este que no tiene puntito hacia arriba, eso significa que lo tejeremos del derecho. Cuando veamos un punto con el puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Y cuando veamos un punto que no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. De esta forma, si nos dejamos la labor a mitad, siempre sabremos cómo seguir tejiendo sin tener que memorizar dónde nos hemos quedado. Y una vez llegamos al punto de borde, este lo tejemos del derecho. A partir de ahora vamos a repetir la vuelta 1 y 2 que acabamos de tejer hasta tener tejidas un total de 10 vueltas. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 8 vueltas por tejer. Y esto es lo mismo que decir que a partir de ahora, en todas las vueltas, tejeremos los puntos como se presentan hasta que terminemos de tejer la vuelta número 10. Seguimos tejiendo y volvemos. Aquí ya he terminado de tejer la vuelta número 10. Ahora vamos a cambiar el color de lana con el que vamos a seguir tejiendo y esta lana que tenemos aquí no la vamos a cortar, la subiremos conforme vamos tejiendo vueltas. Cogemos el nuevo color de lana, que es un poquito más oscuro que el que estamos utilizando, y vamos a hacer un nudo. Simplemente la vamos a ajustar, para que nos resulte más fácil el tejer la primera vuelta. Ajustamos y subimos para arriba. Lo que vamos a hacer en cada una de las vueltas que vayamos a tejer es subir la hebra de lana con la que ya no vamos a tejer por encima de la lana con la que vamos a tejer actualmente. Es decir, aquí tengo el ovillo que he creado para unir las dos hebras de lana. Pero fijaros, la hebra de lana con la que ya no vamos a tejer la pasamos hacia atrás por encima de la hebra de lana que vamos a utilizar ahora. Aquí no se ve bien porque es la primera vuelta que es donde está el nudo, pero en las siguientes vueltas lo veréis más claro. Antes de empezar a tejer la vuelta número 11, por la parte de detrás vamos a sujetar las lanas con las que estábamos tejiendo y las lanas nuevas con las que vamos a tejer. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 11. El punto de borde en esta vuelta lo vamos a tejer del derecho. Lo hacemos así porque vamos a cambiar el color de la lana con la que vamos a tejer. En el resto de las vueltas, que tejeremos con el mismo color, que no haremos ningún cambio, este punto lo pasaremos sin tejer. Ahora vamos a tejer 2 puntos de derecho. Y como ya hemos tejido 3 puntos, estas hebras de lana las podemos soltar. Vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir y tejemos 2 puntos de revés. Y luego tejemos 6 puntos de derecho.
2 puntos de revés y 6 puntos de derecho es lo que tenemos que repetir hasta que lleguemos al punto de borde del final. Voy a repetirlo otra vez. Empezamos el siguiente dibujo y tejemos 2 puntos de revés. Y luego tejemos 6 puntos de derecho. Y ya hemos tejido un segundo dibujo y esto lo seguimos repitiendo hasta llegar al final. Una vez tejida la última repetición llegamos al punto de borde y este lo tejemos del derecho. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 12. El punto de borde lo pasamos sin tejer. Y lo pasamos sin tejer porque estamos tejiendo con el mismo color de lana. Y ahora vamos a empezar a tejer el trozo que tenemos que repetir. Y tejemos 6 puntos de revés. Y luego tejemos 2 puntos de derecho. Y 6 puntos de revés y 2 puntos de derecho es lo que tenemos que repetir hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos 6 puntos de revés. Y luego 2 puntos de derecho. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Esto es lo mismo que decir que en esta vuelta tejeremos los puntos como se presentan, es decir, que cuando tengamos un punto que no tenga puntito hacia arriba, lo tejeremos del derecho, y cuando nos encontremos con un punto que tenga un puntito hacia arriba, lo tejeremos del revés. Es lo mismo que hemos hecho antes. Como este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Este punto tiene puntito hacia arriba, pues lo tejemos del revés. Eso lo hacemos con todos los puntos que tenemos. Y cuando lleguemos al punto de borde, lo tejemos del derecho. A partir de ahora vamos a repetir las vueltas 11 y 12 que acabamos de tejer hasta que terminemos de tejer la vuelta número 20. Esto es lo mismo que decir que a partir de ahora tejeremos los puntos como se presentan en todas las vueltas hasta que terminemos de tejer la vuelta número 20. Pero antes de seguir tejiendo vamos a ver cómo subir la hebra de lana con la que estamos tejiendo. Primero vamos a deshacer el nudo que hemos hecho. Y ahora la hebra de lana con la que no vamos a tejer, que es la más clarita, la pasamos por encima de la lana más oscura, que es con la que vamos a seguir tejiendo, y la dejamos hacia atrás. Y para empezar a tejer la siguiente vuelta, la sujetamos un poco y empezamos a tejer. Esta vez el punto de borde, como no cambiamos el color de la lana, lo pasamos sin tejer. Y seguimos pasando el primer punto de borde sin tejer hasta que terminemos de tejer la vuelta número 20. Seguimos tejiendo y volvemos. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 20, ya tenemos un dibujo completo. A partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 20 3 veces más y en total tendremos 4 dibujos completos. El dibujo que hace número 5 lo terminaremos de tejer en la vuelta número 10. De esta forma el cuello lo empezaremos y lo terminaremos con el mismo color de lana. Os recuerdo que para tejer el cuello en dos colores, el cambio de color de lana se hace en las vueltas 1 y 11. Cuando empecemos a tejer la vuelta 1, tejeremos con la lana de color claro. Y cuando vayamos a tejer la vuelta número 11, empezaremos a tejer con la lana de color oscuro. Además, en estas vueltas 1 y 11, que es donde hacemos el cambio de color de lana, el punto de borde lo tejeremos siempre del derecho y en el resto de las vueltas este punto lo pasaremos sin tejer. El punto de borde del final siempre lo tejeremos del derecho en todas las vueltas.
Las indicaciones escritas junto con todos los detalles para tejer este cuello las encontraréis en la web de laboresi.es. Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace. Ahora vamos a empezar a tejer la vuelta número 1 y para que veáis cómo tenemos que poner las hebras de lana para hacer el cambio de color, vamos a hacer lo siguiente. La hebra de color marrón oscuro la dejamos por encima de la hebra de color claro, que es la que vamos a utilizar ahora. La dejamos por encima y hacia atrás. Y ahora utilizamos la hebra de color claro. La de color oscuro la aguantamos por detrás y ahora empezamos a tejer. Como vamos a hacer el cambio de color de lana, el punto de borde lo tejemos del derecho. Y ahora ya tejemos la vuelta según corresponda. Aquí ya tengo tejidos un largo total de 52 centímetros. Y tengo un dibujo completo, dos dibujos completos, 3, 4 y he terminado de tejer en la vuelta número 10 del dibujo número 5. De esta forma tenemos el mismo color al terminar que al empezar. En esta siguiente vuelta que vamos a tejer, vamos a cerrar los puntos con la lana de color claro y los cerraremos de forma que queden elásticos. Empezamos tejiendo dos puntos juntos del derecho. Metemos la aguja cogiendo dos puntos y luego al pasar la hebra la pasamos por encima de las dos agujas y luego la pasamos por encima de la aguja derecha y sacamos los puntos. Ahora enganchamos el punto que nos queda en la aguja derecha en la aguja izquierda y repetimos lo mismo. Tejemos dos puntos juntos del derecho, pero antes de tejerlos pasamos la hebra de lana por las dos agujas y luego por encima de la aguja derecha y sacamos los puntos. Y ahora el punto que queda en la aguja derecha lo pasamos a la aguja izquierda. Y esto lo vamos a repetir con todos los puntos que tenemos en la aguja. Cuando nos queda un punto, estiramos, contamos 1,5 metros de lana, que es 3 veces el trozo que tenemos que unir, y cortamos la lana. Luego pasamos la hebra de lana por el centro del punto que nos ha quedado y estiramos. Al cerrar los puntos de esta forma nos quedan igual de elásticos que al principio, que es donde hemos puesto los puntos. Ahora tenemos que escoger qué lado queremos dejar como derecho de nuestro cuello. Aquí tenemos el lado donde se han tejido las vueltas pares y aquí el lado donde se han tejido las vueltas impares. Lo que tienes que hacer es dejar el lado que quieres el derecho hacia afuera. Yo voy a dejar el lado donde se han tejido las vueltas impares, quedando la parte del revés hacia adentro. Primero vamos a asegurar la esquina. Como la hebra de lana la tenemos a este lado, vamos a la esquina del lado contrario y pasamos la aguja por la misma esquina. Luego vamos a la primera esquina y hacemos lo mismo. Pasamos la aguja y ahora vamos al lado contrario de donde tenemos enganchada la hebra de lana y pasamos la aguja por el primer puntito. Como esta es una de las primeras vueltas que se ha dado, el puntito lo tenemos distinto, pero pasamos la aguja por estas lanas que tenemos aquí. Ahora sí, ahora vamos al lado contrario y cogemos el primer puntito que tenemos. Ajustamos. Y vamos al lado contrario y cogemos el siguiente puntito que tenemos. Los puntitos los cogeremos de esta forma.
y ajustamos. Ahora vamos al lado contrario y hacemos lo mismo. Cogemos el siguiente puntito que tenemos. Y esto lo vamos repitiendo hasta que lleguemos al principio. Para unir los dos lados tenemos que seguir esta línea que tenemos aquí. Esta. Y seguiremos cogiendo los puntitos enteros. Si vamos cogiendo un puntito de cada lado, cuando llegamos al siguiente cambio de color de lana en el cuello, vemos que la unión nos queda perfecta. Cuando llevamos un trozo unido, estiramos un poquito para que se mantenga la elasticidad y no quede muy apretado. Y seguimos uniendo los dos lados. Buscamos la misma esquina, ya que aquí tenemos la hebra de lana de inicio. Aseguramos la parte del principio, pero antes de rematar las lanas, por la costura que hemos hecho, vamos a estirar de forma muy suave para que quede la misma tensión a lo largo de todo el cuello. Y por la parte de detrás, aprovechando la costura que hemos hecho, rematamos las lanas que tenemos. Así es como queda la costura por el lado del revés. Y así es como queda la unión por el lado del derecho. Espero que este cuello os sirva para pasar un invierno un poco más calentito y, por qué no, para pasar un buen rato tejiendo. Os espero en el siguiente vídeo.